Así que vamos con el tema de recuperar información del servidor, que me parece súper interesante. Aquí habla de utilizar el JSON Server. Es un servicio súper interesante que os recomiendo un montón que lo miréis, porque esto lo que os permite es como falsear una REST API. REST al final es una arquitectura que se utiliza mucho en las APIs, que lo que te permite es trabajar con recursos y utilizar sus endpoints, no sabría cómo decir, su dirección. Utilizando diferentes acciones sobre esas direcciones, puedes leer el recurso, actualizar el recurso, borrar el recurso, y está bastante interesante. De hecho, es la forma de arquitectura más típica de APIs que hay hoy en día. Aunque más adelante veremos que aparte la alternativa ahora sería utilizar GraphQL, que es totalmente compatible una con otra. A mí me gusta mucho este servicio, el JSON Placeholder, que está basado justamente en el JSON Server, o sea que es exactamente lo mismo. Pero esto está, digamos, en Internet, y entonces esto le da un poquito más de sentido a hacerlo en tu aplicación que no tenerlo en local, ejecutándose y tal. Así que lo que podemos hacer es transformar nuestra aplicación para que utilice esta API. Vamos a hacer ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a copiar primero, podría copiar... que por cierto, os recomiendo bastante esta extensión, JSON Formatter, para justamente cuando entráis a una API verla bien así, de esta forma, formateada, que si no lo vais a ver súper chungo, ¿vale? No lo vais a ver así de bonito. Vale, pues esta sería cómo lo está utilizando. Tendría User ID, Title y Body. Pues por ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a cambiar un poco. Uy, he abierto sin querer Visual Studio Code. Vamos a cambiar nuestra aplicación, que tendría ID, User ID, Title. Pues esto será el Body. Aquí es, por ejemplo, el title y podríamos poner... No sé si copiármelo directamente. Sí, ¿no? Vamos a copiarlo. Copiar. A ver si esto se copia bien. Y de esta forma ahora lo arreglaremos. ¿Vale? Esto por aquí, esto por aquí. Venga. Las notas obviamente no se muestran, ¿no? Porque no sé exactamente lo mismo. De hecho, esto ahora sería otra cosa. Al final lo que podemos hacer es ver dónde estamos pasando toda esta información. Lo teníamos categorías, esta categoría fuera. El de tendríamos aquí el title y el body. Title y body. Y esto justamente, hay una cosa interesante aquí, que es que si hubiéramos utilizado lo de enviar todo el archivo, o sea, todo el objeto, ahora tendríamos que hacer menos cambios. Esto es una ventaja justamente de algo que hemos hablado antes. ¿Veis? Yo ahora aquí, como estoy haciendo esto, ya no tengo que preocuparme de volver a cambiar aquí todas las props. Esto es una ventaja de hacerlo así. Como veis, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? No es tan sencillo como decir, no, esto de esta forma y esta de otra, ¿vale? Esto, el filtro, pues nada, lo vamos a eliminar porque este filtro ya no tiene sentido. Vamos a quitar todos estos filtros. Filtro fuera. Filtro fuera, ¿vale? Y esto del formulario, no sé si dejarlo. A ver, date. Este date. Es que se está quejando este date y no sé dónde está. No sé dónde se está quejando. Ahora. Vale. Por ahora lo vamos a dejar así. Esto vamos a transformarlo también. ID, title y body. Pues vamos a dejar aquí title y body. Y vamos a poner que sea justamente lo mismo, ¿vale? Ya lo tendríamos. ¡Pam! Para crear en estado tendríamos así. Pero por ahora, si añadimos aquí, pues se volvería a añadir. He puesto que el title y el body sean el mismo, pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es igualarnos al placeholder que teníamos aquí. Ahora tendríamos User ID, pero lo importante es que más o menos es exactamente lo mismo, con el title y el body. Tendríamos este contrato ahora, ¿vale? Podríamos añadir notas, que serían pues exactamente lo igual, y ya está. Ahora, lo interesante de esto es que esto teníamos aquí las notas que las teníamos creadas, pero ¿cómo podemos hacer que podamos recuperar esta información desde una API externa totalmente para verlo en nuestra aplicación? De hecho, aquí podemos ver este post que tenemos aquí que nos devuelve toda esta información. No sé si hay, me imagino que sí. A ver, no hay forma. Vale, podríamos recuperar todos estos posts y mostrarlos y ya está, ¿vale? Como ya nos hemos asegurado que el contrato del objeto es exactamente el mismo, pues no deberíamos tener ningún problema. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Dónde tenemos que hacer esto? Si volvemos a nuestra app, veis que aquí estamos recibiendo por props, estamos recibiendo este props.notes, ¿vale? Pues esto lo vamos a eliminar. Vamos a quitar todas estas notas que teníamos aquí a mano y ya no le va a llegar por props absolutamente nada de esto, ¿vale? Venga.
Habíamos dicho que una buena práctica era inicializar el estado con el tipo de dato que íbamos a tener. Así que el tipo de dato que va a tener las notas, hemos dicho que es un array. Muy bien. Así que a estas props ya podemos eliminar. Y ahora mismo las notas están totalmente vacías, no tenemos notas de ningún tipo. ¿Cómo podemos acceder justamente a esta información? Una forma de hacer una petición a un recurso, la más típica, es utilizar un fetch. Pero ¿dónde tienes que hacer el fetch? Claro, si pensamos hacer un fetch al final es un método que lo que nos permite es recuperar datos de Internet a partir de una dirección, una dirección web. En este caso aquí tendríamos que poner la dirección de la que queremos hacer un fetch, ¿vale? ¿Cuál es la dirección? Es esta de aquí, la que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer un fetch, vamos a hacer una petición a esta URL. ¿Cuál es el problema? Que fetch al final lo que está haciendo es una petición a una URL y esto está ocurriendo de forma totalmente asíncrona. ¿Qué quiere decir asíncrona? Pues que nuestra aplicación no va a esperar a que esto termine. Nuestra aplicación, como puedes ver aquí a la derecha, esto sigue funcionando, pero no va a esperar a que tú hagas una petición y vuelva esta información. Eso está ocurriendo, de hecho voy a guardar los cambios y vamos a ver que yo he puesto este fetch aquí y si voy aquí a ver los cambios, vamos a inspeccionar alimentos, lo hemos visto en la primera clase, es súper importante, mirar la network, vamos a verificar. Y aquí en XHR and Fetch, ¿ves? Puedes ver este tipo de peticiones. Aquí tenemos la nuestra. Y aquí puedes encontrar que esta petición la está haciendo aquí en este punto. Bueno, ahora se me pone eso. Pero veis que en la barrita pone la he hecho en un punto. Vale, pues la petición la he hecho. Pero esto no está esperando a renderizar esta aplicación, ¿vale? Esto es totalmente asíncrono. No está bloqueando que nuestra página siga funcionando. JavaScript por defecto bloquea cada una de las líneas que vemos. Pero al final cuando haces peticiones de este tipo o haces algunos tratamientos de datos puede hacer que sea asíncrono y no bloquee el proceso. Así lo que estamos haciendo aquí es hacer este fetch y entonces ¿cómo funcionaría? Aquí lo que está haciendo el fetch es devolver lo que se dice una promesa. Vamos a verlo. Si yo hago un console log de este fetch, o mejor todavía, en lugar de un console log, vamos a ir a la sala de desarrollo y a la consola voy a hacer el fetch. ¿Veis? Aquí dice promise y dice pending. Al final, fetch lo que nos devuelve es un tipo de datos un poco especial que se llama una promesa. Una promesa es un objeto que guarda un valor futuro. ¿Qué quiere decir esto? Una promesa es como decir, vale, yo me quedo haciendo esto, por ahora, en este caso, estoy pendiente, estoy haciendo cosas, pero en algún momento esta promesa se resolverá, ya sea de forma positiva, que ha ido bien, o de forma negativa, ¿vale? Nos está dando como un valor futuro, nos está diciendo, bueno, ya en un futuro, por ahora yo estoy pendiente, pero en algún momento te devolveré algo, ya sea un error o ya sea la respuesta que tengo. Para que esto funcione correctamente, lo que podemos hacer es guardar una variable el fetch, por ejemplo. Ahora, si le doy a la A, ¿ves? Ahora ¿qué ha pasado? Que como he tardado un rato, cuando yo he intentado ver cuál era el valor de A, fíjate, me ha dicho que la promesa ya se ha cumplido y ya tengo aquí la respuesta. Si hubiera sido súper rápido, a lo mejor todavía hubiera visto pending. Pero como he visto que la A lo he hecho después de un rato, dice, no, ya la promesa, tienes una promesa y ya está, ya tengo la respuesta. Ya ha sido completa y ya tengo aquí la respuesta. Y podríamos ver aquí que tengo la información justamente que necesito, ¿vale? Así que esto es lo que haría un fetch. Pero claro, ¿cómo podemos hacer esto y utilizarlo aquí? Claro, cuando tú tienes una promesa, para recuperar ese valor futuro, tienes que decirle, vale, tú haces el fetch y entonces haces un paso más. Aquí tienes que pasarle una función para tratar la respuesta del fetch, ¿vale? Una vez que tenga el valor de esta respuesta, entonces transfórmame la respuesta a un JSON. ¿Y qué es lo que hace esto justamente? Pues devolver también una promesa. Por lo tanto, puedes encadenar otra resolución de esta promesa. Vale, pues entonces, cuando tenga ya el JSON, entonces hago algo, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí un console log del JSON, ¿vale? Vamos a refrescar esto y veis aquí, ya tenemos aquí la respuesta de la promesa. De hecho, si lo copiamos aquí para que lo veáis más claro, vamos a copiar esto y lo hacemos aquí. Y esto, ¿veis? Al principio me ha devuelto un pending, pero al rato esto se ha resuelto y ha ejecutado este console log y aquí tendríamos todo este JSON, ¿vale? Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y es que, como ya vimos en la clase anterior, si yo aquí actualizo el estado, si yo aquí hago un set nodes, ¿qué pasa con esto? Que el set nodes vuelve a renderizar el componente. ¿Y qué pasa cuando se renderiza el componente? Que llama al fetch. Y cuando tiene la promesa,
vuelve a llamar aquí al setNodes. Y cuando llamas al setNodes, ¿qué pasa? Que se vuelve a renderizar. Y que cuando se vuelve a renderizar, ¿qué pasa? Pues que llamas al fetch. Y cuando llamas al fetch, ¿qué pasa? Que te vuelve una promesa. ¿Y la de promesa qué pasa? Ya sabes lo que pasa, ¿no? Lo que está pasando aquí es un render infinito. Esto es un loop infinito que lo que haría es que nuestro componente no pare de renderizarse porque está haciendo un fetch, actualiza el estado, se vuelve a renderizar, llamas al fetch, bla, 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 bla. Vale. ¿Cómo puedes evitar esto? ¿Cómo puedes controlar ese flujo de renderizados para el componente este de la app? Para recuperar los datos, pero solo hacerlo una vez. Pues lo que tenemos que hacer es utilizar otro hook que se llama useEffect. El useEffect es un hook que se ejecuta cada vez que se renderiza nuestro componente, aunque veremos que podemos controlar de alguna forma cuántas veces se tiene que renderizar. Pero lo importante que tienes que saber hasta ahora es que es un efecto, es como una función que quiero que se ejecute cada vez que se renderiza mi componente. Así que este fetch no lo vamos a hacer aquí porque queremos tener ese control granular, ¿vale? Queremos controlar cuando se ejecuta este fetch, no que pase siempre, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer aquí es un useEffect y aquí le pasamos una función. Y esta función es la que vamos a querer que se ejecute solo cuando nosotros controlemos. Voy a poner un console log, ¿vale? Y voy a poner aquí useEffect para ver cuándo se está ejecutando esto. Vamos a limpiar aquí esto, voy a renderizar otra vez. Venga, pues en la consola veremos que el efecto se ha ejecutado una vez, ¿no? Si yo añado una nota y por lo tanto actualizo el estado, mira, fíjate que cada vez que escribo se está ejecutando este efecto. ¿Por qué? Porque como te he dicho, cada vez que se renderiza el componente se tiene que ejecutar este efecto. Cada vez que estamos escribiendo, justamente estamos actualizando este estado de la nueva nota, ¿vale? Porque esto lo estamos guardando en un estado. Cada vez que hacemos tecleamos en el input, actualizamos el componente, se vuelve a renderizar todo y esto lo que está haciendo es que este efecto se vuelva a renderizar. Para evitar que esto se renderice, se ejecute tantas veces, lo que le podemos decir es las dependencias que dependen de que este método se ejecute. ¿Cómo le dices las dependencias y qué es esto de las dependencias? Vamos a pasarle un array vacío, a ver lo que pasa. Voy a guardar los cambios, vamos a refrescar aquí y ahora si escribo no está volviéndose a ejecutar. Fíjate que solo se ejecuta una vez. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo aquí al efecto es, vale, pues este efecto lo tienes que ejecutar cuando no cambie nada. Pero claro, o sea, esto lo que quiere decir es que no tienes ninguna dependencia y por lo tanto solo se va a ejecutar una vez, cuando se ejecuta por primera vez el componente. Esto es muy parecido, si sabes de cómo funcionaban antes los componentes en React, era con clases, ¿vale? Antiguamente con clases esto es lo más parecido a un component did mount. Esto lo que quiere decir, este efecto se va a ejecutar solo la primera vez. Esto es justamente lo que necesitamos, que solo se ejecute la primera vez este efecto cuando se renderiza el componente. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí que se ejecute siempre que se renderiza, pues no lo estamos controlando correctamente y al final también va a ocurrir un loop infinito. Así que es aquí donde tenemos que copiar el fetch. Vamos a hacer aquí el fetch, vamos a hacer el fetch de estos datos del post. Cuando tengamos la promesa, la respuesta la vamos a convertir en JSON y cuando tengamos este JSON, lo que vamos a hacer por ahora es un console log. Vamos a ver lo que tenemos aquí, vamos a guardar los cambios y ya podemos ver aquí que haces el efecto y ya tenemos aquí el console log con toda la información que queremos. Esta información justamente es la que queremos guardar en el estado. Pues ya aquí lo único que tenemos que hacer es llamar al setNodes y decirle que este JSON lo guardamos en las notas. Y ahora, fíjate, ya ha hecho la petición y ha guardado toda esta información y ya la estamos mostrando. Pero una cosa importante, súper importante, voy a poner un timeout para que esto lo veas claro. El timeout lo vimos en la primera clase, ¿vale? Vamos a decirle que tarde 2 segundos en ejecutar este fetch. ¿Por qué esto es importante? Porque quiero que veas que cuando tú renderizas las notas, primero se renderiza sin las notas, ¿vale? O sea, lo que va a hacer es que el componente se renderiza al principio. Vamos a poner aquí por ejemplo, vamos a poner aquí, si las notas están vacías, como hemos hecho antes, ¿vale? Si las notas no tienen resultados, hola, mi bootcamp, ¿vale? Fíjate, primero se renderiza, es lo que te decía, ¿vale? No se va a esperar al fetch. Esto es otro error bastante común que tiene que tener en cuenta, que esto no está esperando. React lo que siempre va a hacer es renderizar lo que pueda cuanto antes. Entonces, lo primero que va a hacer cuando
tú entras a la página, ¿ves? Hola, mi Bootcamp, porque primero renderiza esto. Una vez que ha renderizado eso, ejecuta este useEffect, y de hecho lo vamos a ver más claro con otro, mira, con un console log aquí, que lo vamos a llamar render. Vamos a refrescar, render. Pasan 2 segundos, ejecuta este timeout, ¿vale? Ahora vamos a poner aquí useEffect, y esto ahora es cuando seteando las notas de la API. Vamos a guardar los cambios. Ok, vamos a refrescar. Hola, mi Bootcamp. Renderizamos luego el efecto. Pasan los 2 segundos. Ahora empezamos. Y luego, cuando tenemos el resultado, seteamos las notas de la API. Y una vez que seteas la API, o sea, seteas el estado, seteas la respuesta de la API en el estado, entonces se vuelve a renderizar el componente. ¿Vale? Aquí estamos viendo un poco todo el ciclo. Primero se renderiza, sin ejecutar nada de esto. Entonces, una vez se ha renderizado, ejecuta el efecto, porque los efectos son cuando ha ocurrido el renderizado, ¿ok? Entonces se ejecuta el efecto. Como aquí le hemos dicho que esperamos 2 segundos, pues hasta que no pasan 2 segundos no hace el fetch, entonces pasan los 2 segundos, dice ahora hace el fetch, esto ocurre de forma totalmente asíncrona y luego ya por fin pues setea las notas con lo que ha tenido de la API. Es súper importante de que veas que todos los renderizados ocurren sin esperar. Por ejemplo, podríamos tener aquí, que esto es lo típico del mundo, otro estado que le vamos a llamar loading, ¿vale? Vamos a poner que esto es false. Y una vez que tenemos esto de fetch, aquí podríamos hacer un set loading a true. Justo antes de hacer el fetch, vamos a decirle, vale, ahora estás cargando. Y cuando termine la promesa, vamos a decir, vale, ahora ya no estás cargando. ¿Vale? O sea que tendríamos estos dos casos, ¿no? Cuando estás cargando y cuando no estás cargando. Ahora, lo que podemos hacer, en lugar de decir esto cuando tenemos el array y está vacío, lo podemos dejar, pero aquí, en lugar de dejar esto, podríamos hacer un renderizado condicional. Ya vais viendo cómo vamos utilizando todas las cosas que hemos visto en clases anteriores, ¿eh? Así que ya tienes un montón de cosas para revisar. Esto lo vimos en la clase anterior. Ahora, si estás cargando, pues vamos a poner aquí cargando. Y si no, pues un string vacío, no ponemos nada. Vamos a refrescar a ver cómo funciona todo esto ahora. ¿Vale? Al principio, hola, mi Bootcamp, saldrá rápidamente. Claro, es tan rápido lo del loading que no lo vemos. El loading está ocurriendo. Claro, es que el fetch es bastante rápido. Voy a ponerlo aquí, solo para que veamos que en realidad no está esperando, ¿vale? En realidad sí que lo renderiza, pero no le da tiempo a renderizarlo al final. Hola, mi Bootcamp. ¿Vale? Loading, que me estoy... A ver, set loading, false. A ver, que no lo estamos viendo el loading. No lo estamos viendo. ¿Qué le está pasando? Ah, porque, claro, porque está entrando aquí, ¿vale? Está entrando ahí. Vale, ahora sí que lo vamos a ver. Vale, ¿veis? Cargando. ¿Vale? Está cargando y luego pues ya podrías enseñar aquí un spinner, hacer una carga, lo que sea. Pero lo interesante de esto es que puedes ver que está ejecutando el efecto, has actualizado el estado, eso se está renderizando por ahí, tú haces el fetch, es totalmente asíncrono, no está esperando React a que el fetch termine ni nada, eres tú el que le está indicando que tienes que cambiar el estado y entonces React reflejará esos cambios en la UI, ¿vale? Tú no estás diciendo, espera el fetch, no. React va tirando, ¿vale? Y no te espera para nada, no espera nada ni a nadie. Tú lo que le vas a ir diciendo es, vale, ahora tienes este nuevo estado. Entonces React dice, vale, yo me voy renderizando, ¿vale? Yo voy haciendo esto, voy haciendo lo otro, pero no va a esperar a nadie. Una cosa que podríamos hacer es el tema de ponerle dependencias. El tema de las dependencias es que cuando se tiene que ejecutar este efecto. Ahora, como no tiene dependencias, pues solo se ejecuta la primera vez que se renderiza. Pero le podríamos decir, vale, cada vez que cambie un valor, entonces renderízate. Entonces ejecuta este efecto, no renderízate. Cada vez que cambie algo, renderízate. ¿Cómo lo podemos ver esto? Mira, con el new node. Esto es un estado que va a ir cambiando. Vamos a ponerle aquí new node. Y ahora vamos a refrescar esto, lo vamos a poner, voy a cambiar esto y vamos a ver esto. Yo refresco, ¿vale? Y esto está cargando y entonces me muestra todo esto, perfecto. Ahora, ¿cómo puedo hacer que este efecto vuelva a ejecutarse? Ya veis aquí que tengo render, use effect, ¿vale? Voy a hacer esto, clear, no funciona el clear. Console.clear, a ver si funciona, sí, ahora sí. Vale, ¿cómo puedo hacer que esto vuelva a ejecutarse? Este efecto tiene una dependencia que es el new node. Lo que vamos a hacer aquí es que si yo ahora tecleo algo aquí,
este efecto va a volver a ejecutarse. ¿Por qué? Porque cuando yo tecleo aquí, debería actualizarse el estado del new node y este new node vendrá aquí y actualizará el estado, ¿vale? Y cuando actualizará el estado dirá, este efecto depende del valor del new node. Si el valor de new node cambia, entonces vuelve a ejecutar el efecto. Esto lo vais a ver súper claro cuando vayáis jugando con esto y haciendo más pruebas, más ejemplos y tal, ¿vale? Pero esto es un ejemplo para que veáis al menos con una dependencia. Vais a ver, yo voy a hacer ahora, voy a tipear algo del teclado, ¿veis? Renderizado, useEffect, y esto ha vuelto a ejecutarse. Este efecto, lo que le estamos diciendo, este efecto depende de esta dependencia. Cada vez que cambie esta dependencia, ejecuta esta función de aquí, ¿vale? Así que le vamos a volver a dar, ¿veis? Y otra vez se ejecuta el efecto. Es lo que le estamos diciendo. En este caso no tiene sentido que dependa de ese valor, ¿vale? Pero para que lo sepas, ahí lo tendrías. Vale, pues con esto tendríamos el tema de recuperar datos del formulario y tal. Aquí habla de que justamente podríamos utilizar Axios. ¿Pero qué es esto de Axios y tal? Axios al final es un grapper de fetch. Fetch es este método que tenemos aquí, es la forma digamos más sencilla de hacer un fetching de datos de un servidor y funciona muy bien, sobre todo para cuando tienes pues APIs que son solo hacer get y ya está. Se puede utilizar para todo tipo de APIs, pero al final el código que tienes que empezar a escribir a lo mejor es demasiado complicado. Para empezar, lo mejor es fetch, entenderlo, porque además es parte de la plataforma, así que no te lo pierdas, y utilízalo porque es la forma más sencilla. Pero cuando empieza a complicarse las cosas, lo que puedes hacer es utilizar un paquete que se llama Axios. Este paquete es, de nuevo, un cliente para hacer peticiones HTTP, que también está basado en promesas, y lo que te permite además es que si fetch no está soportado en el navegador por lo que sea, ¿no? Utilizas a lo mejor Internet Explorer 11, pues Axios sí que tiene soporte. Además de que tienes un montón de ventajas con Axios, ¿vale? Porque puedes hacer de una forma más sencilla un post, otro tipo de acciones sobre una URL, un endpoint de una API REST. Así que en este caso vamos a ver con Axios cómo sería, porque nos va a venir bien justamente para luego hacer el post. En este caso aquí puedo crear y añadir una dependencia así, pero si tuvieses un proyecto haces npm install Axios y ya lo tendrías. Ahora que tenemos Axios, pues puedes importar Axios de Axios. ¿Veis? Aquí podemos ver que tiene un export por defecto. Esto es importante porque ahora puedes ver la diferencia fácilmente. Y en este caso, para utilizar Axios, pues solo podrías hacerlo de unas cuantas formas, pero quizás la más sencilla sería axios.get. No hace falta hacer esta transformación a .json, ya lo detecta automáticamente. Ahora aquí ya tendríamos el JSON y vamos a ver lo que tendría este JSON, ¿vale? Porque ahora veremos que no es exactamente lo mismo. Aquí tendríamos directamente la respuesta. Si hacemos un console log de la respuesta, veremos que lo que está haciendo Axios, bueno, he puesto 2 segundos esto, es que nos devuelve un objeto con más información. Por ejemplo, el status code que nos ha devuelto la API, los headers, la configuración que ha utilizado. Lo importante es que en data es donde tenemos justamente la respuesta de la API. Así que vamos a recuperar data de response y ahora vamos a hacer el set nodes con data, ¿vale? Y con esto ya estaríamos utilizando Axios. Exactamente lo mismo que hemos hecho con fetch, pero con Axios. Ya ves que hemos simplificado un poco cómo estamos haciendo ese get y nos va a ayudar bastante con el tema del post, que ya veremos cómo lo hacemos. Voy a quitar todo el timeout para simplificar esto. Esto al final era un ejemplo. Vamos a hacer esto por aquí. Esto, el set loading, aquí lo pasamos a false, también importante, para que no se quede el cargando ahí, y ya lo tendríamos, ¿vale? Esto sería con Axios, pero de nuevo te recomiendo muchísimo que conozcas Fetch, porque es parte de la plataforma y también es bastante sencillo de utilizar, y si tienes que hacer pruebas técnicas, hay veces que la gente te pregunta directamente, pues hazlo con Fetch en lugar de hacerlo con esto, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los ejercicios que son bastante interesantes, son bastante sencillos, y ya veis que vais a tener que utilizar todo lo que he explicado hoy. Os animo a que los hagáis porque os va a ayudar un montón a entender todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, en Discord tenemos el canal del Bootcamp, por si no habéis entendido algo, pues que lo podamos comentar. Ahora vamos a pasar al tema de alterar los datos que tenemos en el servidor, ¿vale? Porque justamente lo único que hemos hecho es recuperar los datos. Así que vamos a ver cómo podemos alterar, que normalmente lo que vamos a querer es crear datos, ¿no? Aquí, como hemos visto antes, estábamos creando notas. A ver, como aquí. No, una vez que recuperamos aquí las notas, lo que está pasando aquí, si vamos abajo del todo, que aquí podíamos crear una nota, ¿no? Midu Bootcamp. Y le damos a crear nota
¿ves? Y se crea aquí. Pero cuando refrescas esta nota desaparece. Esto no tiene sentido, ¿no? Lo que queremos justamente es que esta nota persista. Y para persistir tenemos que grabarla en algún sitio. Hay un montón de técnicas, bases de datos. Esto lo veremos en el bootcamp porque vamos a hacer con Express, vamos a hacer un servidor, así que lo veremos más en detalle. Por ahora vamos a utilizar el servidor que ya esté hecho, que en este caso es este JSON placeholder. Y puedes ver que aquí en las rutas, no lo he probado, pero vamos a confiar que esto funcione, que básicamente lo que se puede hacer es hacer un post. Mira, aquí justamente, y es muy interesante que tenéis una guía que te indica cómo crear un resource. ¿Veis? Aquí utiliza siempre fetch y aquí se ve cómo se haría un post con fetch. Tendrías que ir a esta ruta. Como puedes ver, la ruta es exactamente la misma para hacer un get, para recuperar todos los recursos, que para crearlos. Esto es lo típico de una REST API, ¿vale? Esta típica arquitectura en la que la misma URL sirve para recuperar los datos, para borrar datos, para crear datos. Y bueno, me parece muy interesante que aquí tenéis una forma de cómo se haría desde Fetch este post de crear el recurso, ¿vale? Así que, con Axios, ¿cómo lo haríamos? Pues es que ya lo tenemos hecho, es que ya está esto preparado. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos entonces, aquí con Axios, voy a hacer esto un poquito más chiquitito, voy a hacer esto también más chiquitito, esto lo voy a quitar porque esto no lo necesitamos y así creo que veremos mejor. Con Axios podríamos hacer un post y aquí el post, como os he dicho, es la misma URL. Lo importante es la acción que queremos hacer sobre esa dirección. Así que ahora que tenemos el post, lo que tenemos que hacer con Axios, si miramos cómo se hacen los posts, es que tú le dices la URL, pero también le tienes que decir cómo quieres crear el recurso. Así que aquí lo que le tenemos que pasar es toda la información que queremos crear. Entiendo que la ID, si miramos aquí, ¿veis? La ID se crea sola. Normalmente esto es súper típico. La ID del recurso en realidad la está creando directamente la base de datos, el servidor o quien sea. En este caso nosotros solo tenemos que decir el título, el cuerpo y el user ID. Así que ahora mismo por user ID ya teníamos esto. ¿Veis que aquí estábamos creando este node to add to state? Pues esta ID no la vamos a crear, pero le vamos a pasar un user ID que sí que es necesario, ¿vale? Y esta constante que estamos aquí para crear la nota, vamos a ponerla aquí. Y este node to add to state se lo vamos a pasar a Axios justamente. En lugar de ponerle aquí el objeto, le vamos a decir el objeto que tienes que crear es justamente este, con el título, el body y el user ID. Y ahora, por ahora, voy a modificar esto, voy a quitar este set nodes, ¿vale? Y vamos a ver si esto funciona realmente y luego veremos cómo optimizamos realmente la respuesta de todo esto. Vale, voy a abrir las herramientas de desarrollo, vamos a ir a Network y vamos a ir abajo del todo. Y aquí abajo del todo, pues ponemos aquí Midu Bootcamp, ¿vale? Le voy a dar a Enter y ya vemos que hemos hecho una petición una vez que hemos hecho el Enter. El status code 201, a ver, status code cats, a ver si... Os recomiendo mucho esta página para conocer qué significa cada status code. 201, básicamente lo que nos dice es que ha creado el recurso, ¿vale? Aquí nos lo dice con gatitos, pero 201 significa todo ha ido bien y he creado el recurso que me has pedido. Así que no ha habido ningún problema. Podemos ver con headers, podemos ver lo que le hemos enviado, ¿vale? La información que le hemos enviado, ¿ves? Le hemos enviado el body, el title, el user ID y la respuesta. Y la respuesta, fíjate, nos está devolviendo lo que hemos creado y nos está devolviendo la ID. O sea, y esto es otra forma típica en la que funcionan este tipo de APIs, ¿vale? En la que nosotros creamos el recurso sin la ID y nos devuelve la información del recurso que hemos creado, a veces con más campos del que hemos usado. En este caso, la ID es algo que ha creado el servidor y nos lo ha devuelto. Esto es súper típico. Incluso hay veces que puede haber más campos. Imagínate que además del title, además del body y el user ID, pues solo pasándole el user ID nos devuelve aquí información como el avatar del usuario o cosas así, ¿vale? Esto puede ocurrir. Normalmente lo más típico es la ID, pero que no os extrañe si a lo mejor creáis algo con solo el title y el body y luego te añade más cosas. Por ejemplo, esto lo puedes pensar con el tweet. Creas un tweet y lo que te devuelve no solo es el texto que has creado del tweet, no solo tu avatar y tal, sino que a lo mejor el número de me gusta que tiene. Obviamente será 0, pero esto te va a ayudar justamente a inicializar la UI con la información correcta, ¿vale? Así que esta información, que es justo la que nos ha devuelto, aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Y estas
son opciones bastante interesantes. Aquí que tenemos, igual que hemos hecho con el get de Axios, aquí, que hemos hecho el get y hemos hecho .den y tenemos la respuesta, en el post podemos hacer lo mismo. Aquí tendríamos la respuesta, podríamos recuperar el data de la respuesta y entonces podríamos hacer un set notes donde tendríamos, por un lado, las notas que teníamos antes. ¿Veis? Esto es muy parecido a lo que estamos haciendo antes. Tendríamos las notas previas y a las notas previas le vamos a concatenar la nueva, ¿vale? Y de esta forma esto nos funcionaría. Pero ahora se pueden hacer un montón de cosas sobre esto, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver si esto funciona y pasaremos a otra cosita. Venga. Voy a refrescar para que claro, si esto lo hemos hecho bien desde el principio. ¿Veis? Aquí tenemos todas nuestras notas. Entonces aquí pues creando una nueva nota. Le damos a crear nota. ¿Vale? Y veis, pues ahora una vez que se ha creado, pues se ha añadido aquí. Y esta que se ha añadido debería tener la ID que nosotros hemos utilizado. Lo podríamos mirar con los componentes, con esto. Podríamos inspeccionar aquí. Y veis, la key era la ID y es la 101, que es justamente la que nos ha devuelto en la Nickwork. Si miramos en la Nickwork, la ID es la 101. Como podéis ver, esto no tiene persistencia, ¿vale? Esto no tiene ningún tipo de persistencia. ¿Por qué? Porque si esto empezase a lo guardase en una base de datos, a lo mejor lo tumbarían y tal. Pero sí que podemos ver si se están creando los recursos, si todo funciona bien. Ya nos preocuparemos de que haya una persistencia real de base de datos, porque eso lo veremos nosotros en el bootcamp. Pero lo importante es que veáis que esto está funcionando bien y que está ocurriendo y tal. Hay un tema aquí que es interesante, ¿vale? Y es que, aunque nosotros estamos haciendo aquí esto, aquí hay un impasse en el que tú, aquí, si yo añado una nota, ¿veis? Se queda vacío y entonces aparece la nota, ¿vale? ¿Veis que yo estoy escribiendo aquí, crear nota? Bueno, claro, esto me está devolviendo siempre 101. Pero hay un momento en el que yo escribo, parece que no pasa nada y entonces se crea. Claro, porque como el post es totalmente asíncrono, pues hay que tener en cuenta que esto tarda, ¿no? Una cosa que se suele hacer, este set notes, se puede hacer de forma optimista, que se llama, ¿vale? Se puede hacer antes de incluso hacer el post, añadir esta nota que hemos creado con una ID falsa. La podemos intentar calcular nosotros o lo que sea, para que visualmente el usuario lo vea, pero luego lo que hacemos es asegurarnos si ha funcionado o no. No sé si lo veremos en el bootcamp, pero aquí puede ser interesante, por ejemplo, hacer un catch. Esto lo vais a ver un montón en Twitter, Facebook, de que vosotros hacéis un tweet y entonces ese tweet ocurre de repente, o sea, aparece el tweet de golpe, pero entonces hay un problema en la red y te dice, no he podido hacer el tweet, y tú te quedas, pero si yo lo había visto. O sea, yo he visto claramente ahí cómo estaba funcionando, ¿no? Y esto es porque está funcionando de forma optimista, ¿vale? Esto es lo que se dice de forma optimista. De hecho, aquí podríamos ver un poco el tema este de la promesa, que si no existe, pues que haga algo y tal. Ahora, una buena práctica que podemos hacer ya, y esto es súper interesante, es que, como podéis ver, estamos haciendo un montón de cosas. Voy a dejar esto como estaba, con el set notes dentro. Estamos haciendo ya lógica de negocio con componentes de React. ¿Y qué quiere decir esto de lógica de negocio y tal? La lógica de negocio es lo que puedes hacer en tu aplicación sin necesidad, en realidad, de que dependa de React. Por ejemplo, el que tú hagas una nueva nota, esto o esto de recuperar una nota, esto lo podrías hacer con React, sin React, lo podrías hacer de cualquier forma, ¿vale? Entonces, lo ideal sería extraerlo. Y como hemos visto cómo se harían los módulos, una cosa que podrías hacer aquí en Source, podríamos, por ejemplo, crear una carpeta que se llama servicios, y aquí en servicios podríamos escribir notes, he creado un archivo, perdón. O sea, podríamos crear otra carpeta. Aquí cada uno podríamos hablar de arquitectura un montón, pero por ahora esto sería al menos lo mínimo, ¿vale? Crear una carpeta que se llame notes. Dentro de notes podríamos tener get all notes, ¿vale? Y aquí poder crear un archivo donde tendríamos esta lógica, ¿no? Así que vamos a hacer export const y podríamos llamarle get all notes y esto funcionaría así. Ahora aquí esto devuelve esto y lo que va a hacer es, y esto es súper importante, recuperar la respuesta, pero lo único que va a hacer esto es devolver la información. Y esto funcionaría así, ¿vale? Quitamos esto. ¿Por qué? Porque aquí no tiene que pasar nada de React. Esto tiene que ser totalmente agnóstico a React. Vamos a importar aquí la dependencia de Axios,
Pero ya tenemos como un servicio totalmente agnóstico a React que lo que hace es recuperarme todas las notas. ¿Por qué es importante esto? Porque si el día de mañana yo cambio React, esto lo puedo utilizar en Vue, en React, en Svelte, en JavaScript Vanilla, en otra aplicación que tenga en React Native, lo que sea. Si por lo que sea solo cambia la API, pues podría venir aquí y cambiar este get y poder poner aquí pues la API que yo tenga y ya está, ¿vale? Esto podría ser una. Por ahora podríamos empezar así. Esto sería, yo creo que lo más importante que podrías hacer ahora sería esto, ¿vale? Más incluso que veremos que podemos hacer custom hooks y tal. Pero esto es mínimo. Esto es lo básico que tienes que hacer. Si alguien te dice que dejes así tu código, no sé, preocúpate. Esto es lo mínimo que deberías hacer, ¿vale? Separar al menos este tipo de lógica en ficheros totalmente aparte. Así que ahora que tienes este get all nodes, lo importante es que sabes que te devuelve una promesa donde tienes esta información. Así que ahora, en lugar de hacer esto de Axios, no sé qué, no sé cuántos, pues tenemos get all nodes. Esto lo importamos, ¿ves? Ya se ha importado automáticamente de servicios, nodes, get all nodes. Y haríamos exactamente lo mismo, porque esto devuelve una promesa, aquí tendríamos las notas, y ahora esto es lo que sí que haríamos aquí, ¿vale? Esto sería parte de React, el actualizar el estado, el si es loading, si no es loading. Así que ahora utilizamos el nodes y ya tendríamos esto. Recuperamos las notas y una vez que tenemos esto, pues resolvemos la promesa con las notas y ya está. Lo mismo iría con escribir las notas, ¿no? Podríamos crear aquí otro fichero que sea, pues, create node, ¿vale? Y exactamente lo mismo. Vamos a extraer esto, lo hacemos aquí, importamos Axios, que lo vamos a necesitar, export const create node y vale, aquí se me ha olvidado un igual. Vale. Ahora, lo interesante de esto es que justamente necesitamos más información. Cuando creamos una nota tenemos que decirle el title, el body y el user ID. Así que ahora esto sería el title, el body y el user ID. Y esta información es la que usaríamos justamente para crear la nota. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? Pues este es el nodes, no lo hacemos aquí, devolveríamos la información una vez que la tengamos. Y ahora aquí, en lugar de hacer esto, hacemos el create node. ¿Y aquí qué le pasamos? Pues el node to add to state, que tiene justamente el title, el body y el user ID, que le va a llegar aquí para crear esto, ¿vale? Y ahora aquí hacemos un then y ya tenemos aquí la nueva nota. Y esta nueva nota es la que vamos a utilizar para el set nodes. Y quedaría limpio de Axios, ¿vale? Súper importante, que quedase totalmente limpio de Axios. Sé que me estáis diciendo que utilizar custom hooks y tal, pero lo primero que deberíais hacer es esto. Antes de un custom hook, luego un custom hook puede utilizar este servicio exactamente igual, ¿vale? Y ya veremos cómo creamos custom hooks, lo veremos en el curso, así que no os preocupéis. Pero lo primero que deberíais hacer antes de preocuparos un custom hook es esto, ¿vale? Extraer a un servicio y tal. Luego el custom hook, por supuesto, podría utilizar esto y no habría ningún problema. Luego, una vez que estés aquí, podríais utilizar async await, que iremos viendo en el curso. Podríamos ver cómo podemos manejar la sincronía de diferente forma. Por ahora solo hemos visto promesas, pero a lo largo del bootcamp vamos a ver que aparte de promesas, que al final son también promesas, podemos utilizar otra cosa que se llama async await. Pero por ahora vamos a dejar con esto así. De esta forma hemos creado también tanto crear como recuperar. Aquí he puesto este date. Aquí ahora este new node en lugar de data sería new node, ¿vale? Entonces, la ventaja, alguien me pregunta, la ventaja entre fetch y Axios. Fetch, digamos que es la forma más sencilla, más rápida, ocupa cero porque ya está en el navegador, a no ser que utilices un navegador muy antiguo. Es parte de la plataforma Fetch, ¿vale? No es una dependencia. Fetch está en la API del navegador, es parte de la plataforma. Y es la forma más rápida en la que puedes hacer pues, un get o incluso un post sin necesidad de instalar absolutamente nada. Ahora, Axios lo que tiene es una envoltura de lo que hace Fetch que te permite de una forma quizás más sencilla, si vas haciendo cada vez cosas más complicadas, puedes interceptar requests, puedes crear, por ejemplo, envolturas sobre APIs, puedes crear un cliente en el que siempre esté llamando a los mismos endpoints, puedes hacer de forma muy sencilla, cuando haces el get ya te lo transforma en un JSON. Claro, tienes toda una envoltura que te simplifica mucho la API. Entonces, yo
creo que es súper importante conocer Fetch porque es parte de la plataforma, pero cuando va creciendo tu aplicación, normalmente puede ser interesante tener Axios porque te permite crear una instancia de una API en la que siempre le vas a pasar un token, o puedes tener todos los métodos ya sin necesidad de pasarle cabeceras, porque fíjate, aquí para hacer un post que tienes que indicar method post, pasarle el body, asegurarte que eso pasas como un JSON Stringify. Todo esto te lo está haciendo justamente Axios de gratis, ¿vale? Entonces hay veces que puede ser interesante utilizar Axios por esto. Pero ¿qué pasa? Todo tiene un coste, ¿vale? Todo tiene un coste. Axios, por ejemplo, pues ocupa 4,5 kilobytes. ¿Es la dependencia más grande del mundo? No. ¿Es la peor? Tampoco. Pero Fetch ocupa 0, ¿vale? Entonces hay veces, si tienes una aplicación que sea lo suficientemente sencilla, igual Fetch ya te hace lo que necesitas. De hecho, creo que normalmente hay gente que utiliza Axios de una y puede ser que por un lado no sepa exactamente lo que está haciendo por debajo, que creo que es una de las mejores formas de aprender cosas, es saber qué está ocurriendo por debajo. Y lo segundo es que a lo mejor está haciéndolo sin ninguna necesidad, porque a lo mejor solo hacen un get en toda su aplicación que podrían hacer con un fetch en 3 líneas de código. Entonces creo que todo tiene su uso, ¿vale? Pero claro, si al final tienes una API en la que siempre pasas el token, mira, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De crear una instancia con una URL base y tal, pues esto con Fetch sería mucho más complicado. Todo tiene su uso, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Que eso es lo realmente importante. Entender cuándo tienes que utilizar uno u otro. No hay una respuesta blanco-negro, ¿vale? De utiliza siempre Fetch o utiliza siempre Axios. No. Siempre tienes que entender cuál es la mejor herramienta que tienes que utilizar en tu caso, ¿ok? Entonces, CORS puedes hacerlo en Fetch sin ningún problema. Si el tema de CORS es un problema más del servidor que no de... De hecho, en Fetch podrías hacer un no CORS, que te vendría la respuesta de una forma opaca, pero funcionar te podría funcionar. Bueno, mira, esto está haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros, del Node Service. Mira, en este caso, este también es uno interesante, en el que lo que hace es crear un servicio. Nosotros hemos creado como más de uno, pero en su caso, esto podría ser, al final esto es como vosotros queráis, podríais utilizar nodes, bueno, vamos a llamarle index.js, y aquí podríamos exportar, por ejemplo, podríamos exportar el create, podríamos exportar el getAll, ¿vale? Esto también podría funcionar, en lugar de hacerlo así, pues hacerlo de esta forma, ¿vale? Al final esto, como podéis ver, es un poco como vosotros prefiráis hacerlo, y en esta bootcamp no nos vamos a meter en... Quería explicaros lo de la lógica de negocio porque me parece bastante importante, pero no tampoco quiero entrar en temas de arquitectura porque ya os dije que esto iba a ser muy desde cero para gente que supiese un poco de programación, pero que no hacía falta tener conocimientos avanzados. Más adelante, a lo mejor en Twitch, nos animamos con esto. Pero esto podría ser de otra forma, ¿vale? Tenemos, en lugar de importar, esto ya no lo necesitamos, en lugar de importar de forma separada, podríamos tener un solo servicio, servicios, notas, esto ya no necesitaríamos ni esto, y tendríamos el de create y el de getAll, pues esta podría ser otra forma, ¿vale? Así que podríamos tener create, y esto podríamos decirle as create node, y getAll as getAll nodes, por ejemplo. Y utilizar estos en lugar de los otros que teníamos antes. Y de esta forma lo tendríamos en un solo archivo. Ya veríamos que esto, dependiendo de la complejidad que tuviesen nuestros servicios, pues podría ser un solo archivo, separarlo unos por otros y cosas así, ¿vale? Esta sería una forma. Sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dice por aquí? A ver, que sea interesante. Para crear, bueno, esto sí que lo hemos visto ya, lo de los objetos de los literales. Y yo creo, bueno, lo de los errores sí que puede ser interesante. Al final, una cosa que puede estar bien es tener en cuenta que cuando tú haces este get y haces un punto .den, tú puedes hacer aquí, por ejemplo, cuando creamos la nota, ¿vale? Cuando creamos la nota, aquí podríamos hacer un catch y mirar el error que nos está dando. Por ejemplo, si yo aquí creo una nota sin esta información, vamos a poner esto, esto debería dar un error de algún tipo, ¿vale? Entonces vamos aquí, voy a refrescar. Si yo intento crear una nota con esta información, ¿qué problemas dice? Vale, bueno, eso es el linter. Si yo intento crear una nota con esta información, ¿veis? Esto está petando, me dice que title is not defined. Bueno, esto está petando, pero más por mi culpa que no por... No, porque dice title is not defined, esto es aquí.
En este create note está intentando extraer title. Vale. Voy a intentar a ver si me peta la API, que es lo que quiero, que me pete la API. Title is not defined, otra vez. Ay, es que no es esta, perdón. Es que ahora lo estamos haciendo aquí, ¿vale? Que no le he puesto aquí la información esta, que quería añadirle. He creado el create aquí súper rápido y no ahora. Vale, vamos a ver si peta la API. No peta la API. Pensaba que iba a petar la API. A ver si el JSON placeholder este tenía algún mecanismo de decir, si no me envías esto, peto. Porque podríamos ver entonces, vamos a intentar que pete, ¿eh? Crear nota. ¿Veis? Me está diciendo, sí, yo me lo he comido con patatas esto. Solo le he pasado al user ID y esto funciona igualmente. A ver, error. No. Quería ver si podía evitar esto. Bueno, si no, lo que podemos hacer es forzar el error. Podríamos hacer aquí un throw new error something bad happened. ¿Vale? Estoy forzando el error, ¿eh? No hagáis esto en casa. ¿Vale? ¿Veis que aquí me está dando un error? Que dice, oye, que aquí ha pasado algo, que no sé qué, no sé cuánto. Una cosa que podría... Aquí, bueno, claro, esto en realidad podríamos hacer un promise reject. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es forzar el error de la API, como que ha petado de alguna forma. Vale, veis que aquí dice something bad happened, ¿no? Como ha pasado algún error. Estoy como forzando como si la API estuviese petando, ¿vale? Solo para que veamos lo que podríamos hacer. Esto lo voy a volver a comentar porque ya veo que la API esta no podemos forzarle el error. Vale, igual que hacemos un punto .den en las promesas, también puedes hacer un punto catch. Como os he dicho antes, ¿vale? Como os he dicho antes, en las promesas son totalmente asíncronas, lo que al principio tiene un estado dependiente en la que está haciendo lo que tenga que hacer para que ocurra el poder recuperar el valor o hacer lo que le has dicho que haga de forma asíncrona. Primero está pendiente y una vez que pasa a resuelta, claro, puede haber pasado dos cosas. Una, que se ha resuelto bien, ¿no? Que se ha resuelto, y otra es que tiene un error, que es rechazado, ¿vale? Es un reject, que se ha rechazado la promesa. Así que, por un lado, tendrías el punto .den, donde se ha resuelto, pero por otro lado tendrías la de se ha rechazado. Y entonces, si se ha resuelto, lo puedes resolver con el punto .den, nunca mejor dicho, resolver. Y si se ha rechazado, puedes capturar el error, ¿vale? Aquí tendríamos el error, y aquí podrías capturarlo y evitar que tu aplicación reviente y decir, ostras, pues ya que ha petado, voy a hacer un console log del error, pero podría aquí hacer y setear un estado. Por ejemplo, vamos a tener un estado que le vamos a llamar set error. Y aquí le voy a poner, pues, la API ha petado, ¿vale? Entonces, este set error, para que vayas viendo todas las partes, todas las cosas que podemos ir haciendo. Hacemos el set error. Por defecto, el set error obviamente es false, o sea, no tenemos un error. Vamos a poner un string vacío por ahora, ¿vale? Si es string vacío es que no tenemos error. Entonces, cuando peta este set error, pues le ponemos la API ha petado. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues de nuevo, renderizado condicional. Podríamos hacer 1000 cosas, ¿vale? Aquí, error. Pues aquí, si tenemos el error, pues mostramos el error. Y si no, pues un string vacío, por ejemplo. Esto como no... Vamos a ponerlo abajo para que lo veamos más fácilmente, ¿eh? Vamos para abajo. Y aquí, pues si yo he intentado crear la nota y da un error, creamos, ¿ves? La API ha petado. De hecho, pues ya esto deberíamos ir sabiendo, ¿no? Style red. Perdón, color red. Está guay esto, pero tampoco tanto. Vale, ponemos CSS con el style error. Le decimos, venga, error, crear nota. Vale, la API ha petado porque... ¡Ay, no! Es que no se puede utilizar. En style en línea, esto es porque yo he ido aquí muy de listo, el estilo en línea tiene que ser un objeto, ¿vale? Importante. No utilices estilos en línea, ¿eh? De hecho, luego veremos ya cómo funciona esto correctamente. Vale, crear la nota, ¿veis? Pues aquí tendríamos el error. Así que, y luego, obviamente, como esto es un estado, siempre tendríamos que limpiar el estado, ¿vale? Si antes de crear la nota queremos limpiar el error, ¿no? Pues entonces, si yo cuando ahora le dé a crear notas, si funciona bien, no quiero que vuelva a aparecer. Pues debería limpiar, ¿vale? Así que antes de crear la nota, lo limpio y ya debería estar. O podrías limpiarlo después de un timeout, o podríamos hacer un use effect para limpiar el error. Podrías hacer tantas cosas. Así que, bueno.
Hoy no hemos visto Async Await porque quería enfocarme, sobre todo si me pongo ahí a Promise, Async Await, toma, UseEffect y tal, vamos a intentar siempre como ir poco a poco creando nuevo contenido y viendo el lenguaje de forma iterativa, ¿vale? Ya os dijimos que vamos a intentar poco a poco pues ver las cosas de una forma más increciendo, ¿vale? No lanzaros aquí un montón de cosas. He intentado que fuese lo más iterativa posible, ¿vale? De forma que entendáis lo que va ocurriendo en cada paso, ¿no? El cómo lo hemos creado, el estado en local, pero luego lo hemos hecho con una API, el UseEffect, que ir creando, bueno, hemos seguido el Full Stack Open. Yo lo he estado cambiando un poco porque hay cosas que me parece que el orden no es el correcto, pero bueno, que hemos podido ir viendo, ¿no? Que todo tiene un sentido cuando lo vamos montando, ¿no? Que no, toma, así se hace la API, no. ¿Por qué se hace así la API? Pues porque esto tiene un render infinito. ¿Cómo lo evito? Pues venga, aquí tienes la dependencia, ¿no? ¿Cómo lo hemos ido haciendo de forma totalmente iterativa? No me ha dado tiempo, pero he ido escuchando con Prime que se me iba juntando gente, así que mucha gente, todo el mundo que me ha pagado la hidratación y no he utilizado, ahora sí, tenía la garganta seca. Pero muchas gracias a todos los que me han seguido mientras, a Rubén Eno por suscribirse con Prime, muchas gracias a todos los que habéis pagado la hidratación, que os lo agradezco, aunque yo pues he ido a saco. A los que han sugerido encuestas como Context o Redux, cuándo usar y por qué. Eso lo he comentado tantas veces, pero lo veremos en otro... lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver Redux en el Full Stack Bootcamp y explicaremos cuándo uno u otro, ¿vale? Más adelante. Gracias a Andresino87 por suscribirte con Prime. Muchas gracias a Caína0 por suscribirte con Prime. Muchísimas gracias el Chico Nube, que se ha suscrito un mes con nivel 1 también. Muchas gracias a Julio Burgos por suscribirse con Prime. Muchísimas gracias a Jaime Dordio, espero no dejarme a nadie, que se ha suscrito con Prime. Y es que claro, aquí hay tanta tela que cortar. Sergio Edo33, que ha regalado una suscripción de la comunidad de nivel 1. Muchísimas gracias por apoyarme y por además regalar, ¿vale? Muy buena clase, MiduDev. Me voy a ver de nuevo la clase. Muy bien. Os digo, todas las clases las vais a tener en midu.tv. Así que ya sabéis, es en mi YouTube. Ahí os podéis registrar, os suscribís. De hecho, mira, aquí tengo la última clase que es aprendiendo JavaScript y tal. En listas de reproducción, o si no, si bajáis aquí, creo que la he puesto. No, no lo he puesto todavía, vale. Pues nada, lo pondré. Pero si no, en listas de reproducción tenéis aquí el Bootcamp Full Stack gratuito. Bienvenidos. ¿Veis? Esta fue la primera clase, tenemos la segunda, tenemos la clase anterior de React donde hablamos del estado del componente y todo. Así que en mi canal de YouTube podéis seguir todas las clases que las voy a subir ahí y ahí las podéis compartir con gente, lo podéis hacer, la podéis revisar tantas veces como queráis. Así que ahí se queda, ¿vale? Muy buen curso, qué pedazo de clase, gracias crack, gracias a vosotros, gracias Diana, grande, Midu clase como siempre, eres un crack, gracias señor Dead. Esta clase la tendré que volver a ver, pero también me miraré la playlist del curso de React. Si os gustaría aprender más de React, verlo desde otra perspectiva, con otros ejemplos, pues de nuevo también igual, en mi canal de YouTube tenéis un curso de React completo que se explica de forma más tranquila porque son más horas, ¿veis? Este curso React desde cero. Pues tenéis una lista. Ah, mira, esta sí que está aquí. Si bajáis aquí, tenéis el curso React desde cero, que son 12 horas. Entonces, no me ha quedado claro el UseEffect. Ahí lo explico de otra forma, más pausadamente. Pero bueno, yo creo que el verlo aquí y verlo allí, pues al final, pues haces como la imagen completa, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues aquí, lo otro. Muchas gracias a ti, Marcos. Muchas gracias, Midu, reforzando conocimientos mientras cocino. Qué grande, qué grande. Y con el hambre que tengo encima yo. Brando Vidal, grande crack. Muchas gracias. ¿Cómo limpias el estado del componente cuando se desmonta? El estado del componente cuando se desmonta no lo tienes que limpiar tú. Lo limpia, o sea, desaparece el componente. Si se está desmontando, no necesitas preocuparte por el estado del componente. Otra cosa es limpiar efectos, que eso lo veremos más adelante, ¿vale? Gracias a vosotros, todos los... Gracias por ser mi Valentine, Vedasquies. Agregar dependencias. A ver, en este caso hemos visto cómo agregar dependencias aquí directamente, ¿no? Veis aquí que esto no es una extensión. Para agregar dependencias en vuestro proyecto sería npm install axios, ¿vale? Eso en vuestro proyecto. Eso si es una dependencia de producción, tendríais que hacer esto, npm install axios. Si es una de desarrollo, tendríais que poner -- development, ¿vale? Si fuese una extensión de desarrollo, como por ejemplo el linter. No sé programar, dice que ha sido la mejor cita que ha tenido en San Valentín.
Agregar dependencias, eso lo hemos visto. Muchas gracias a todos los que estáis súper agradecidos. Os agradezco un montón de corazón. Tu canal es una joya y para joya a mi comunidad. Eso sí que es una joya. Pues eso, que me he saltado Kira4489, muy buena clase. Me voy a ver de nuevo la clase directamente. Gracias a todos los que habéis pagado la postura, que os habéis preocupado por mi espalda. He ido muy a saco, pero porque ya os digo que el full stack pues al final la idea es que lo repaséis, ¿vale? Que le echéis un vistazo. ¿Alguna sugerencia respecto a la cantidad máxima de estados en un componente? Al final, eso es una muy buena pregunta, Pablo. Yo diría los mínimos posibles, como vimos en la clase anterior, que esto lo expliqué, ¿no? De intentar tener los mínimos posibles, intentar tener los estados que al final marcan la diferencia para ti, en el sentido de que si puedes tener valores que puedas calcular, que evites tener un estado para ello, ¿vale? Y luego más adelante veremos cómo, creo que veremos, y si no lo veremos en algún sitio, o en mi curso de React está, el utilizar el reducer para simplificar estados muy grandes. Pero los mínimos posibles, esa sería. No hay un número mágico, los mínimos posibles. Ericestro dice, madre mía, mi Dudev, te ruego que cuando quieras ejemplificar varias cosas a la vez, limpiemos el sandbox. Porque después de tanto encima que no creo, no es relevante para ejemplificar, por ejemplo, el Axios. Bueno, Ericestro, como ves, al final el Axios sí que ha tenido un sentido. O sea, lo he hecho aposta porque, por ejemplo, yo lo he dejado aquí para que veáis que no debería estar aquí, ¿no? Porque hemos visto que hemos cambiado el fetch al Axios y lo he hecho todo en el componente. Pero, a ver, que tampoco... Si miráis, son 69 líneas de código, que puedes decir, hostia, son muchas, pero tampoco son tantas para todo lo que hace esto, ¿no? Que es una aplicación de notas y tal. Yo os animo a que ahora que tenéis esto, pues, por ejemplo, este formulario, pues lo paséis a un componente, qué problemas puedes encontrar, cosas así. Pero la gracia de esto de meter el Axios aquí y ejemplificar esto era, ¿veis? He creado el fetch al Axios, pero ahora imagínate, yo ahora puedo crear, en lugar de preocuparme de Axios y todo esto, ahora aquí es donde tengo el Axios. Si yo aquí utilizo fetch o Axios, solo lo cambiaría aquí y no en el componente, ¿vale? Ahí está donde estaba un poco la gracia. Miguel, eres una máquina de lo mejor que he visto como profesor. Muchas gracias, Nick Jaus. Muchísimas gracias. Qué pedazo de comentario. Me llena de orgullo y satisfacción. Pero lo mejor sois vosotros, ¿eh? ¿Cómo limpias un componente? Como el component will mount. A ver, que me lo preguntáis, me estáis preguntando mucho, pero el tema es que aquí, en este componente, no necesitáis limpiar nada, ¿vale? Pero en el caso de que tuvieseis que limpiar, y para la gente que dice, pero ¿cómo se puede limpiar? Que no sé qué, no sé cuánto. El useEffect, tú puedes limpiar el efecto, esto lo veremos más adelante, ¿vale? Esto es extra. Los efectos pueden devolver una función que se ejecuta cuando justamente se desmonta ese componente, ¿vale? Así que si se desmontase este componente, pues aquí podrías ejecutar código. Pero ahora no lo veríamos porque este efecto no se desmonta en ningún momento. A ver, podríamos... ¿Qué pasa? Que los efectos además... A ver, lo puedo poner. Remove effect. Y voy a poner como dependencia, que esto hemos lo visto antes, el new node, ¿vale? De forma que este efecto se ejecuta cada vez que cambia el estado del new node. Voy a refrescar aquí. Y vas a ver que esto, si yo ahora voy para abajo, y yo hago aquí, y le doy un clic, ¿veis que le ejecuta remove effect? ¿Por qué? Porque está ejecutando todo este código y cuando va a volver, dice, vale, lo he renderizado. Una vez que se renderiza y detecta un nuevo valor al new node, lo que hace es ejecutar primero esta función y entonces vuelve a ejecutar el efecto, ¿vale? De hecho, mejor si pones useEffect y aquí ponemos remove effect. Lo vas a ver aquí clarísimo, ya verás. Entonces, le voy a poner console clear para que se limpie la consola. Si le doy a la A, ¿vale? Primero se limpia el efecto y luego se ejecuta el efecto. Primero se limpia el efecto, luego se ejecuta el efecto. Esto sería lo más parecido a lo que comenta el component will mount. Esto ahora no tiene mucha utilidad aquí, pero si aquí te añadieses a un evento o lo que sea, pues aquí podrías desuscribirte a ese evento. Aquí podrías hacer un montón de cosas de ese estilo, ¿vale? Vale, tu canal es una joya, gracias. Gracias por todo lo que aporta, gracias. Sois un amor, de verdad, sois un amor. Dos preguntas, ¿por qué set show y no set show? Vale, el Dana Bayardi me pregunta, creo que aquí no tenemos este ejemplo que me está comentando, ¿vale? Pero me está preguntando, claro, me tenía que haber cambiado, me tenía que haber guardado mejor todo el componente que tenía antes. Pero básicamente
antes teníamos un estado que era tal que así. Set show, ¿no? Y hacía esto, ¿no? Show all. Y os he comentado que aquí podéis actualizar el estado de dos formas, ¿no? Y la otra sería así. Prep show all, prep show all. A ver, estas dos formas funcionan bien. No hay ningún problema entre la una y la otra. A ver, lo he comentado para que no salgan los errores. Pero estas dos formas funcionarían bien. Son diferentes en el sentido de que una lo haces con una función y utilizas el valor anterior para justamente actualizarlo. Y esta utilizas el valor que tienes en ese momento en el estado. ¿Qué pasa con esto? Que esto puede ser peligroso si se queda dentro de, por ejemplo, aquí, en una promesa o lo que sea. Si tú esto lo haces aquí dentro, mira, aquí, mira, este es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo. Mirad, esto es un buen ejemplo. Vamos a dejarlo como así. Tendríamos aquí nodes. Vale. Estas dos funciones hacen lo mismo, pero de forma un poco diferente. ¿Por qué? La primera se ejecuta con el valor de nodes que tiene de antes, ¿vale? Este valor de nodes está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que cuando esta promesa se resuelva, el valor que tenía aquí nodes no es el que esperas. No es el que esperas. Porque esto tiene una referencia antigua, ¿vale? Este nodes es el que tienes aquí arriba. Entonces es una referencia antigua y puede causar problemas, ¿vale? Es una mala práctica porque tú no sabes cuando esta promesa se resuelva que las notas en realidad tengan las últimas notas, porque como veis el estado se puede actualizar de un montón de formas. Por ejemplo, esto lo puedes actualizar justo después, no lo controlas. Por lo tanto, esto, a lo mejor las notas que tú crees que tienes aquí no son las que hay ahora, no son las últimas. En cambio, la línea 44 sí que te aseguras que las notas que te llegan por parámetros son las últimas que tienes. Porque fíjate, esto es un scope nuevo que estás creando aquí en un parámetro que te va a llegar ahí el último valor que tiene el estado. Así que, aunque parece que hacen lo mismo, son dos formas diferentes de actualizar el estado y el valor que tiene nodes puede ser diferente. Así que en este tema que es asíncrono, lo ideal sería hacer esto. Esto sería lo correcto, te evitarías problemas, posibles problemas, porque no eres capaz de saber si alguien desde otro sitio ha hecho esto. Nodes, pues yo qué sé, actualiza aquí Nodes y lo pone vacío. Entonces, claro, si tú haces esto así, cuando tú creas, aquí se ha actualizado con notas vacías, intentaré sacar un ejemplo de que funcione, ¿vale? Pero básicamente es esto. Aquí se actualiza el estado de forma totalmente libre, luego se resuelve esto y este nodes que tú crees que es este nuevo valor, no, este nodes es el de antes, ¿vale? Por eso la forma correcta sería asegurarte utilizando este. Entonces yo creo que lo importante aquí es entender este concepto más allá de que a veces utilizas uno u otro. Por ejemplo, aquí el setError, ¿ves? Lo estamos haciendo a saco porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido utilizar aquí una función cuando estamos machacando seguro. Pero cuando quieres utilizar el valor anterior del estado, puede ser buena práctica utilizar la función para asegurarte que estás utilizando justamente el último estado, ¿vale? Por eso se hace. No es que sea uno más correcto que el otro, sino que simplemente es diferente y por eso es importante conocer cuál es la diferencia. Entonces, claro, el toggle que tú decías antes, pues puede ser así, pero esto lo que te está diciendo es, vale, el valor que tenía en ese momento, pero claro, como a lo mejor no es el último valor, por eso se hacía con la función. No sé si esto te ha ayudado, Dana, espero que sí, que con esto te haya quedado más claro. Y se pueden tener tantos useEffect como queráis, ¿vale? O sea, aquí tú puedes poner, mirad, useEffect, y aquí pues creamos otro useEffect. Al final, y además cada useEffect puede tener dependencias diferentes. Y veréis que este es el efecto 2 y puedes tener tantos efectos como queráis. Obviamente, como el estado, ¿vale? Cuantos menos tengáis, mejor, ¿no? Mejor se entienden. Lo mejor es dividir en diferentes componentes. Pero ¿ves? useEffect, efecto 2, efecto 3. Y este pues puede ejecutarse cada vez que cambie. Este puede ser aquí. Este puede ser cada vez que se cambie el new node. De esta forma, veremos que solo el efecto 2, ¿ves? Cuando se renderiza por primera vez, se ejecutan todos los efectos. Y luego, si vamos aquí, y yo le doy a la A, solo el efecto 2 es el que se está ejecutando, porque es el que depende del new node. Cambia el valor, pues se ejecuta el efecto. Tantos efectos como queráis, ¿vale? Vale, ¿recomiendas usar async await en vez de promise? Lo veremos, pero en realidad
como os digo, no recomiendo blanco o negro. O sea, Async Await puede tener una utilidad ideal para ciertos casos, luego el Promise puede tener otros. Yo creo que lo mejor es conocer los dos y yo diría que lo que es un error es utilizar siempre Async Await o utilizar siempre Promise. Creo que cada uno tiene momentos ideales en los que encajan mejor, ¿vale? O sea que recomiendo conocer los dos. No recomiendo uno u otro, recomiendo conocer los dos. Eso sería un poco, ¿vale? Muy bien, pues amigos y amigas, muchísimas gracias de corazón por haber asistido al Full Stack Bootcamp una semana más, clase 4. La semana que viene vamos a darle Node.js, el servidor, vamos a dar parte del servidor, vamos a ver backend, ¿vale? Así que yo estoy súper emocionado, no sé vosotros y vosotras, pero yo estoy emocionadísimo. Ya dejamos un poquito React para pasar a la parte del backend, para que esto sea realmente full stack.